Estimados, bienvenidos a la clase número 13 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. Para darle un poco más de continuidad a las referencias que hice anteriormente a qué nos referíamos nosotros como plantas y equipos, yo les solicitaba que de alguna manera tratáramos de acercarnos a la idea de el sistema productivo de una empresa, en donde nosotros podíamos distinguir los procesos principales, es decir, donde está el contacto real con el servicio que se presta o bien con el producto que se fabrica. Están los procesos que son de apoyo y estos otros servicios menores. Eso es lo que habíamos mencionado nosotros. También con anterioridad ya les he solicitado que ustedes hagan un trabajo definiendo algún proceso y que me hubieran levantado un listado con equipos críticos, incluso definiendo la forma en que estos equipos fallan. ¿Ya? Ahora, en esa misma línea quiero volver a introducir el tema de el concepto de disponibilidad, de confiabilidad, y vamos a agregar un par más que serían la vida útil, los costos, y también me voy a referir a la oportunidad. Voy a partir por el último. Este es un concepto que no muchas veces se aborda y algunos lo asocian a que más bien se trata del primero. Voy a hacer una separación. Uno siempre tiene que considerar de que las empresas están sometidas a alguna presión por parte de sus clientes, y esta presión muchas veces tiene que ver con el momento en que las cosas tienen que ocurrir. No debemos perder eso de perspectiva. Me voy a explicar. Yo podría tener funcionando durante toda la semana una discoteca, pero solamente el fin de semana es cuando la gente va a ir. Entonces no me sirve mucho tener disponibles los equipos durante 5 días a la semana, cuando solo voy a aprovechar quizás en el mejor de los casos un jueves o un viernes, y los otros los voy a perder. Y voy a perder el día sábado porque esos 2 días no estoy pudiendo ocupar los equipos. A eso me refiero. Y nosotros no tenemos que perder de perspectiva que cuando hablamos de hacer la mantención también tenemos que considerar el momento en que los equipos se encuentran disponibles. A eso me refiero con la oportunidad. Digo que muchas veces se pasa por alto porque siempre nos referimos en términos de mantención a la disponibilidad de los equipos. Y pasamos por alto el momento, es decir, la oportunidad en la que tienen que estar disponibles. Bien, esa es una de las cosas que hay que asegurar con la mantención de los equipos. Por el otro lado, también cuando nosotros nos referimos al concepto de confiabilidad, o sea, de disponibilidad, nos referimos a cuánto es el tiempo total dentro del tiempo que tiene que ser utilizado un equipo. Ahora me voy a referir al equipo. Cuánto es el tiempo total en que va a ser efectivamente utilizado, y cuánto de ese tiempo es el que realmente se encuentra en condiciones de ser utilizado. Esto es súper sencillo. Si nosotros dijéramos que vamos a tener que usar durante 100 días un equipo y solamente lo podemos usar durante 85 días y hay 15 días que no, vamos a colocarlo aquí, de todo el tiempo de uso son solo 100 días, pero solo 85 días voy a poder usarlo porque está en condiciones de usar, y esto es porque tengo unos 15 días, perdón, ¿sí? 15 días en que se los voy a dedicar a la mantención. Está claro que mi disponibilidad sería del 85%. Pero ese cálculo yo lo tengo que hacer en función del total de tiempo que realmente necesito el equipo. ¿Ya? Esto es por la razón por la que muchas veces cuando uno, y ustedes seguramente lo han visto, cuando uno hace unos cálculos sobre cómo funciona, cuando hay que hacer una estimación de cuánto tiempo va a estar funcionando algo, uno no lo calcula necesariamente en términos de los 365 días del año, uno saca una cifra menor, ¿sí? Lo mismo pasa, es lo mismo que ocurre como cuando nosotros nos referimos a cuántos días hábiles tiene un mes. Para efectos numéricos uno dice el mes tiene solamente 30 días, ¿cierto? Pero los días que efectivamente se pueden trabajar son solo 22. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, en el caso de la disponibilidad, tiene que ver con el tiempo. En este caso sería como esos 22 días hábiles versus
el tiempo que efectivamente se puede ocupar eso sin que reciba una mantención, sin ser interrumpido. ¿Ya? Ese cálculo es sencillo y se puede realizar. Ahora, resulta que ese cálculo, y aquí hay que poner mucho ojo, ese cálculo está sujeto a un cierto nivel de incertidumbre. Es decir, nosotros no podemos estar seguros de que, a pesar de que ofrecemos, veámoslo de esta manera, de esos 100 días voy a dedicarme 15 días a hacer mantención. Eso es lo que yo planifico. Por lo tanto, la disponibilidad que yo entrego es de 85%. Ahora, eso es lo que yo estoy intentando asegurar, pero también existe cierto margen de error para ese valor. Es decir, no puedo garantizar absolutamente que eso no de que eso va a ocurrir tal cual. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera que uno entregue alguna suerte de garantía, ¿ya? Y ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Se ofrece como un indicador la confiabilidad de la mantención. Ahora, esto es una cifra que la vamos a tener que conversar en algún momento, pero lo que uno estila es que esta sea una cifra muy alta. Por ejemplo, si tengo un 85% de disponibilidad, probablemente la confiabilidad que tengo que ofrecer tiene que ser en torno al 98, 95%. ¿Ya? Y uno dice, ¿pero por qué? Piénselo de la siguiente manera. Yo, si la empresa, la dueña de los equipos, necesita prestar servicios, se va a comprometer a trabajar por 85 días, no va a ofrecer un servicio que dure 100 días porque sabe que no va a estar en condiciones de ofrecer aquello. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que garantizarle que esos 85 días efectivamente son los que va a poder contar con los equipos sin que aparezca una mantención no planificada. ¿Ya? Bien, por el otro lado, también aparece otro concepto que se nos pega mucho en esto, y otra vez insisto, vuelvan y echen un poquito de memoria el trabajo que recientemente me han estado entregando, y piensen, ¿qué pasa con la vida útil de aquellos equipos que ustedes identificaron como los más críticos? ¿Qué significa esa vida útil? Esos equipos tienen un tiempo de duración, ¿sí? Donde uno dice, vamos a plantearnos una cosa completamente distinta a la de la disponibilidad. Por ejemplo, la vida útil de un equipo, como podría ser, no sé, una hidrolavadora. Supongamos que una hidrolavadora uno espera que debería durar, no sé, unos 10 años, antes que ya que no sea fácil ya no sea posible trabajar con aquella. ¿Mm? Entonces, de esa vida útil, vamos a indicarlo aquí, unos 10 años. Ese es el tiempo que debería durar el equipo. Siempre y cuando se trabajen en condiciones normales. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que los indicadores de trabajo que debería tener aquí el equipo se respeten. Lo voy a plantear así. Supongamos que esta hidrolavadora no debería durar 10 años siempre y cuando no se utilice más de 5 veces al día. Vamos a plantearlo de esa manera. Por lo tanto, nosotros entendemos que ese equipo, si se utilizara unas 7 veces, es decir, más veces de las que corresponde, esa vida útil debería empezar a reducirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa vida útil está definida en función de la cantidad de veces que ese equipo se está utilizando. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Pero por el otro lado, también hay que tratar de entender de que esa vida útil está asociado a otra idea que tiene que ver con el desempeño. ¿Ya? Entonces quiero que se lo traten de imaginar de la siguiente forma. Podría ser que ese mismo equipo, que tiene, como quien dice, una vida útil definida en términos de la cantidad de veces que puede funcionar, ¿ya? Que puede ser en tiempo, en número de productos, lo que sea, ¿ya? Pero tiene una definición. Nosotros podría ser que nos fijáramos que el desempeño de este equipo, vamos a decirlo, vamos a dejar el desempeño en un porcentaje, ¿ya? Desde un trabajo que podríamos considerar
un trabajo que podríamos decir que es un óptimo, y podríamos dejar a uno más arriba que podríamos decir excelente, y desde cierto nivel hacia abajo podríamos denominar deficitario. Es posible que durante su vida útil los equipos tengan una suerte de desempeño que empieza a decaer hasta que llega un momento en que ya estos equipos no pueden ser utilizados más. ¿Ya? Eso es parte de ese proceso, o sea, mejor dicho, es parte de ese concepto que está metido ahí que se llama vida útil. Pero entendiendo que vida útil primero es la cantidad de veces que se puede usar un equipo, o el tiempo de vida, o el número de veces que puede realizar algo. ¿Sí? Esto es como lo mismo que pasa con las impresoras, salvo que ahí hay una cosa que podríamos discutir más adelante, que es la obsolescencia programada. Pero uno dice, una impresora, ¿cuántas resmas de papel puede imprimir? Puede alguien llegar y decir, están diseñadas para imprimir hasta 100 resmas. Después de esas 100 resmas, se acaba su vida útil. ¿Sí? Entonces uno podría decir, claro, si te dan una recomendación de que puedes imprimir 10 resmas diarias, está claro que esto te va a durar 10 días. Si imprimes solo la mitad, te va a durar el doble y así. ¿Ya? Pero resulta que nosotros entendemos que en la medida que esa misma impresora empieza a transcurrir la forma en que funciona, su desempeño, es decir, la calidad del trabajo que genera, va a ser menor. ¿Ya? Podríamos pensar que eso se debe a que quizás le falta la tinta y un montón de cosas. Pero los que usan impresoras saben que a veces hay que estar alineando, limpiando los cabezales, haciendo que queden alineados estos mismos, los inyectores, ¿sí? Entonces uno dice, oye, espera, hay más cosas que influyen. ¿Mm? Es decir, esa condición de poder desempeñarse de cierta forma, podríamos decirlo de esta manera, que quizás, si esto es el tiempo, esta impresora funciona de manera desde lo excelente hasta lo óptimo, ¿ya? O incluso hasta un nivel que podríamos decir aceptable, hasta cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Porque ese desempeño debería empezar a decaer con el tiempo. Luego de eso ya simplemente esto no va a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que yo estoy planteando, siempre y cuando hagamos las labores de mantención de ese equipo, debería durar aquello. Entonces nosotros podríamos definir que es el tiempo que nos interesa. Ahora, si nosotros empezamos a actuar de una manera que no corresponde y empezamos a sobreexigir esos equipos, lo más probable es que esta curva se va a empezar a manifestar mucho antes y va a empezar a reducir la vida útil efectiva de estos equipos con el tiempo. ¿Ya? Ahora, porque lo estamos planteando de esta manera. Ahora, si nosotros hiciéramos un esfuerzo incluso más inteligente, algo nos podría indicar que si juntamos una mantención planificada, ¿ya? Y una operación inteligente, es posible que nosotros pudiéramos extender esa vida útil de aquel equipo. ¿Ya? Ahora, fíjense, la solución a eso es la mantención. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, nosotros nos enfrentamos a otra situación más, que es la que tiene que ver con los costos. ¿Sí? Entonces podríamos plantearnos de la siguiente manera. Estos vamos a decir que son los costos de mantención en función del tiempo. Está relativamente fácil percatarse de que esto debería darme una suerte de curva de esa índole, que inicialmente los costos de mantención para un equipo nuevo van a ser menores, en la medida que simplemente lo que nos dedicamos a hacer, vamos a decir, en alguna primera parte quizás podríamos hablar de mantenimiento. Pensemos en la impresora, eso sale relativamente fácil. Vamos a hablar de mantenimientos que son sencillos, que consisten simplemente en cambiar alguna cosa o sacrificar un poquito de tinta para limpiar. Vamos a decir que son estos mantenimientos típicos que podríamos llamar que son como de limpieza, ¿ya? Hasta que en la medida que va pasando el tiempo empezamos a
ya generar algunos cambios en algunos componentes, ¿sí? Luego podrían pasar a una etapa en donde nosotros nos vamos a encontrar con que derechamente a los equipos ya hay que comenzar a hacerle reparaciones y más adelante ya no nos quedarían más opciones que empezar a hacer cambios de partes y componentes, ya derechamente cambio, no simplemente modificar un repuesto o un consumible, simplemente ya se trata de cuestiones que son mayores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros deberíamos entrar a considerar que tiene que existir algo o algún algoritmo en donde nosotros calculamos la cantidad de dinero que estamos gastando en hacer esa mantención versus lo que significaría comprarse un equipo nuevo que tenga un mejor desempeño. También es otra de las cosas que hay que hacerse cargo con la mantención. ¿Ya? Estas son estas ideas. Por lo tanto, como para ir redondeando, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros respecto a la mantención? En primer lugar, hablamos de la disponibilidad. Cuando gestionamos una mantención, lo que estamos haciendo es definir cuál es la disponibilidad de los equipos, y eso es súper sencillo. Es la cantidad de tiempo efectivo que se va a poder ocupar en un equipo en función del tiempo en que debería estar funcionando. ¿Ya? Eso es súper sencillo. Luego tenemos la confiabilidad, que no sería otra cosa que definir cuánto es la confiabilidad ofrecida versus la disponibilidad ofrecida versus la disponibilidad que realmente terminó ocurriendo. Y entendemos que eso es simplemente la cantidad de veces que generamos mantenimiento no planificado sobre aquel equipo. Y luego tenemos este otro concepto que tiene que ver con la vida útil, que en la medida que nosotros tenemos mantenimiento planificado, nosotros podemos ir extendiendo la vida útil de un equipo, o por lo menos manteniéndola en función de los parámetros que fijaron los fabricantes o las recomendaciones que dan los fabricantes de aquel equipo. Esto es bastante curioso porque cuando digo esto estamos pensando en máquinas que están hechas, ¿sí? O sea, que vienen de fábrica. Pero en más de alguna oportunidad ustedes van a encontrar que hay que hacer mantención a equipamientos que están fabricados en el mismo lugar, ¿ya? Y está lleno de máquinas de esa índole. Ahora, por el otro lado, nosotros también nos encontramos con los temas que tienen que ver con el costo, que este es el que acabo de mencionar. Tiene que haber algún momento en donde nosotros decimos, bueno, ¿saben qué? De aquí en adelante, esa línea roja, eso es lo más que vamos a gastar. Luego de eso lo que se hace es que se cambia el equipo. ¿Ya? Ahora, también podríamos decir, para ir agregando algo más, que tenemos este concepto que es el que le mencioné al comienzo, que era el de la oportunidad. Es decir, a mí no me sirve que el equipo esté como tantos días disponible si no está disponible justo en el momento en que yo lo necesito. ¿Ya? Esto es como saber que necesito tener, piensen en lo siguiente, aquí la van a captar al tiro. Lo que pasa con los carros bomba, de bomberos. Entonces le digo, oye, yo no sé si realmente me sirve hablar de disponibilidad cuando en realidad lo que a mí me interesa es que me garanticen una disponibilidad en función de la oportunidad de uso. ¿Ya? Entonces, no saco nada con que me tengan los equipos en algún momento en mantención si no los puedo sacar. ¿Ya? Cuando justo podría estar en mantención cuando yo lo necesite. Entonces, también es una consideración que hay que realizar. Por supuesto que en los temas de mantención hay muchas más, hay otras cosas más que también podrían ser parte del mantenimiento, pero hay algunas que ya empiezan a rayar en lo que podríamos denominar modificaciones de ingeniería. Y esto es lo que uno muchas veces puede ver cuando los equipos son modificados, es decir, el mismo equipo es modificado para que tenga una mayor vida útil o para que su desempeño empiece a mejorar, que es algo que ustedes también seguramente deben haber visto en su experiencia laboral cuando se modifica un equipo. Entonces ahí uno no queda muy claro en qué línea estoy. Si estoy hablando de mantenimiento o estoy hablando de alguna labor de ingeniería o de rediseño de un equipo. Menciono todas estas cosas para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene que ustedes comiencen a buscar ya información respecto a cuál es la disponibilidad típica de los equipos que ustedes
trabajaron en el trabajo que me entregaron como primera evaluación. Luego esto lo vamos a conversar en la sesión de Teams para ver qué es lo que me pueden mostrar al respecto. Así que lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.